Buenas noches a todos, esta va a ser la clase de polimorfismo, pero antes un pequeño repaso de herencia. ¿Qué podemos saber de herencia? Que podemos pasar todos los elementos siendo atributos y métodos de una clase padre a una clase hija. Además, sabemos que el orden de ejecución primero de los constructores es primero se ejecuta el del padre y luego se ejecuta el del hijo. Caso contrario de los destructores, primero se ejecuta el del hijo y luego se ejecuta el del padre. Esto por la simple razón de que el hijo no puede vivir sin el padre, y al destruirlo, pues el padre puede vivir sin el hijo. Para la explicación de polimorfismo, primero vamos a crear una clase sencilla de un enemigo. Como pueden observar, nuestra clase enemigo tiene un atributo de vida, tiene el constructor que solamente imprime estoy vivo y tiene un destructor que imprime estoy muerto, además del get y set para el atributo hurt. Debemos también recordar que en memoria podemos tener dos tipos de instancias diferentes. Podemos tener la instancia que se genera en el stack, siendo esta enemy E, y también tenemos la instancia enemy que se genera en el heap, esto a través del puntero I. Y no olvidar además tener que borrar dicha instancia. ¿Por qué? Porque recordamos que en este caso el enemy E, como está en el stack, su memoria se va a liberar hasta que termine el uso del main, pero la instancia que se generó con el puntero I solamente se va a poder liberar hasta que usemos el delete. Ahora a nuestra clase enemy vamos a agregar el método walk, que lo único que va a hacer este método es imprimir que estoy caminando. Muy bien, este método nos va a servir para demostrar lo que es la herencia nuevamente. Ahora vamos a crear otra clase, pero esta clase va a heredar de enemy. Bien, ya tenemos nuestra clase grunt que hereda públicamente de enemy. Recordemos que el modificador de acceso de herencia afecta el cómo se pasan los métodos de la clase padre. En este caso, como usamos una herencia pública, ningún atributo y método va a sufrir afectación. Ahora, la clase grunt, como es clase hija de enemy, primero al ser instanciado un grunt, primero se va a ejecutar el constructor del padre y luego se va a ejecutar el constructor de grunt. En este caso, primero va a imprimir estoy vivo y después va a imprimir weird noise. Para el caso del destructor va a ser el contrario. Primero se va a ejecutar el destructor del hijo, weird dying noises, y después se va a ejecutar el destructor del padre, siendo estoy muerto. Siguiendo lo que hemos aprendido de herencia, ahora grunt tiene heredado el método walk y puede utilizarlo dentro de la misma clase o inclusive de una instancia. Ahora vamos a generar un grunt. Lo vamos a generar primero en el heap. Y para demostrar que podemos acceder al método walk, vamos a llamar walk. Y listo. Ahora, cada instancia de grunt va a poder ejecutar walk, el cual lo único que va a hacer es escribir estoy caminando. Pero ok, ¿qué pasaría si ahora grunt también quiere su propio método walk? Walk. Pero este lo que va a imprimir es weird walking noises. Muy bien, ahora walk tiene su walk. Grunt tiene su propio método walk, el cual lo único que imprime es weird walking noises. Entonces, ahora no es el método heredado walk de la clase enemy, sino el propio de grunt. ¿Qué pasará si ejecutamos este programa? Como podemos ver, ejecutó el método de la clase hija weird walking noises. Lo hizo correctamente ya que era el comportamiento que estábamos esperando. Bien, recuerden que en memoria yo les expliqué que cuando creamos una instancia de un grunt, primero tenemos un enemy y después tenemos un grunt. Entonces, todo este espacio de memoria, tanto de enemy como de grunt, pues conforma lo que es un grunt completo. El hijo y el padre por la herencia. En memoria existen estos dos, tanto si la instancia existe en el heap como si la instancia existe en el stack.
Si eso significa que en memoria tengo realmente dos instancias, la del padre y la del hijo, usando los punteros yo puedo seleccionar qué espacio de memoria es el que voy a poner. Por ejemplo, si en vez de tener un puntero de tipo grunt, tengo un puntero de tipo enemy, esto como quiera es posible. ¿Por qué? Porque al yo instanciar un grunt, también tengo un espacio de memoria reservado para enemy. Y como el puntero es de tipo enemy y recordamos que la regla es un puntero solamente puede apuntar a una variable que sea de su mismo tipo. En este caso, estoy apuntando al espacio de memoria de enemy que existe dentro de grunt. Entonces, si yo ejecuto esto, ¿qué resultado nos va a dar? Como pudimos observar, ahora imprimió estoy caminando. ¿Por qué? Porque el puntero de tipo enemy apuntó al espacio de memoria de enemy que existe en grunt. Entonces, el método que mandó a llamar fue walk, pero el que existe en enemy, no el que existe en grunt, a pesar de que la instancia fue de tipo grunt. Ahora vamos a crear la clase elite siguiendo el mismo concepto de herencia. También tenemos ahora el constructor y destructor y tenemos otra vez el método walk, que también hereda de enemy, entonces también tenemos acceso al método walk del padre. Recuerden ahora que cuando tenemos el mismo método con la misma firma en el padre y en el hijo, a esto se le conoce como sobreescritura. ¿Qué significa la sobreescritura? Significa que la clase elite ya no va a utilizar el método del padre, lo sobreescribió para que ahora haga un concepto diferente. En este caso, en vez de escribir estoy caminando, elite para el método walk va a escribir running. Y eso es una sobreescritura, es cambiar el cuerpo o el comportamiento de un método del padre en una clase hija. Y es el mismo concepto. Si usamos un puntero de tipo enemy para una instancia de un elite, también podemos acceder a la instancia de enemy que existe dentro de elite, ya que este es el padre y sin el padre, elite no puede existir. Todo esto respecto al seleccionamiento de la memoria, nada más podemos hacerlo en el heap. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este ejemplo del elite, tenemos elite I. Al nosotros poner el tipo de dato, ya forzosamente sabemos qué memoria estamos usando. Y ahora si queremos cambiar a enemy, pues estamos generando un enemy. No estamos seleccionando entre los dos espacios de memoria que existen en el stack. O es un enemy o es un elite. En cambio, cuando trabajamos con el heap, pues como el puntero puede seleccionar a qué espacio de memoria dentro de elite es el que va a seleccionar, pues aquí sí podemos distinguir entre un enemy o entre un elite. Pero cuando hablamos del stack, forzosamente seleccionamos solamente un espacio de memoria. Bien, entre los conceptos que hemos trabajado hasta ahorita, podemos dividirlos en herencia, sobreescritura y punteros/heap. Todos estos son conceptos que hemos visto hasta ahorita y son los que necesitamos para utilizar el polimorfismo, pero nos falta un último elemento. ¿Cómo podemos hacer que a pesar de que el puntero es de tipo enemy y la instancia es de tipo elite, yo pueda mandar a llamar el método walk, pero el que existe en el hijo elite? Para resolver esto necesitamos usar la palabra reservada virtual. El nosotros ponerle virtual a un método del padre permite que si una clase hija que herede de esta clase padre sobreescribe el método walk, cuando el puntero sea del tipo del padre, podemos acceder al método sobreescrito que esté en el hijo. Por ejemplo, para este caso, el método del padre fue walk y hicimos sobreescritura tanto en grunt como en elite, pero el enemy, su método walk tiene la palabra reservada virtual. ¿Qué es lo que hace esto? Si nosotros ejecutamos este código de aquí,
A pesar de que accedí a la memoria de enemy dentro de elite, pude utilizar el método walk del hijo, a pesar de que el puntero enemy accedió a la instancia de enemy que está en elite. Todo esto debido a el método virtual, el cual permitió que si algún hijo de enemy, en este caso elite, sobreescribe el método walk, pueda ser utilizado por un puntero del padre. Y todo esto requiere estos 4 puntos. Requiere herencia, porque si no, no podemos hacer sobreescritura. Requiere sobreescritura para tener un método completamente diferente al del padre. Requiere punteros /heap para poder seleccionar la memoria a la cual estamos accediendo. Y requiere que el método sea virtual para permitir una sobreescritura del hijo correctamente. Todo este tema de polimorfismo, ¿qué es lo que nos permite a nosotros hacer? Nosotros podemos tener ahora un arreglo de punteros de tipo enemy. ¿Qué significa esto? Que como es un puntero de tipo enemy, puede acceder al espacio de memoria que exista de enemy dentro de cualquier elite y dentro de cualquier grunt. Por lo tanto, cada uno de los 5 espacios de enemy los puedo llenar con instancias completamente diferentes, pero al final del día estoy accediendo con el mismo puntero, siendo este puntero enemy. En el primer caso estoy accediendo directamente a un enemy, ahí no hay pierde. En los siguientes estoy accediendo al espacio de memoria que existe de enemy dentro de grunt y que existe dentro de elite. Nosotros podemos tener entonces un for each de por cada enemigo llamado covenant en nuestro arreglo E se van a comportar de la siguiente manera. Todo covenant va a caminar. ¿Por qué puedo ejecutar de cada enemigo que existe en E el método walk? Pues porque cada hijo que existe de enemy tiene sobrescrito el método walk y cada uno, como fue de tipo virtual el método del padre, va a ejecutar algo diferente. Si nosotros compilamos este programa, podemos ver que el primero que fue enemy puso estoy caminando. Grunt y Elite hicieron cosas diferentes a lo que tenía originalmente el método walk de enemy. Tanto Grunt como Elite se ejecutaron a pesar de que el puntero original era de tipo enemy, y todo esto se permitió gracias al polimorfismo. Si nosotros quitamos la palabra reservada virtual del método del padre y ejecutamos este código nuevamente, la cosa va a ser diferente. Como podemos ver, los 5 enemies están ejecutando estoy caminando, que es el método del padre. ¿Por qué? Porque el puntero base es de enemy y está accediendo al espacio de memoria de enemy que existe en enemy, grunt y elite. Y no se ejecutó la sobrescritura del hijo porque el método original walk no fue de tipo virtual. ¿Cuál es el objetivo de todo esto de polimorfismo? Es que ustedes puedan tener sus clases base y que cada hijo que herede la clase base se pueda comportar de manera diferente y nada más utilizando un puntero como base. Por ejemplo, ustedes pueden tener la clase Animation, la clase Enemy, la clase Power Up, que cada uno tenga el método virtual. Por ejemplo, Animation tiene Animate. Entonces, toda clase hija que herede de Animation va a tener su método Animate. Entonces, ustedes pueden tener su arreglo de animaciones y nada más mandar a llamar el método Animate de cada uno para que se comporte de manera diferente, o Attack para Enemy, o tener una clase base llamada Power Up, tener diferentes Power Ups y que el método Bonus se comporte diferente según la clase hija que herede de Power Up. Y con esto damos por terminado el tema de polimorfismo. Para cualquier duda, pueden escribir en el grupo o por mensaje. Saludos y buenas noches.